Bien, nuevamente buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a la presente reunión. Les agradezco por estar presentes y vamos a dar inicio. Muy bien. Buenas noches nuevamente. Mi nombre es Leonardo Pilataxi. Soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. La presente actividad tiene que ver con la materia de Practicum 2 acerca de un proyecto de vinculación que es de los derechos de los jóvenes como grupo de atención prioritaria en el Ecuador. A continuación, les presentamos los objetivos. El objetivo general de este proyecto de vinculación es promover el respeto de los derechos fundamentales de los jóvenes en Ecuador mediante la ejecución de talleres de sensibilización y difusión dirigidos a la colectividad en general. Y los objetivos específicos son identificar normas jurídicas y problemáticas sociales sobre los derechos de los jóvenes. Y también sensibilizar a los miembros de la sociedad en general sobre los derechos fundamentales de los jóvenes con base a la problemática identificada mediante talleres de capacitación, lo que estamos haciendo en este momento. Bueno, si pueden darse cuenta, aquí hay una pequeña, perdón, hay una infografía acerca de lo que tiene que ver con el proyecto y vienen conceptos muy básicos de lo que tiene que ver el tema que estoy exponiendo. ¿Qué son los derechos? Muchas de las personas no saben ni siquiera lo que es un derecho. Los derechos es un conjunto de facultades, privilegios, valores, reglas que poseemos las personas sin ningún tipo de distinción. Bien, ahora, ¿qué son las personas jóvenes? Las personas jóvenes son las consideradas entre la edad de 18 y 29 años. Así lo establece la Ley de la Juventud en su artículo 1, en el inciso segundo. Ahora bien, como jóvenes tenemos derechos a varias cosas. Entre ellas están la educación, la salud, la vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación, y también se garantizan las condiciones de trabajo justas, la énfasis en la capacitación, garantía de acceso al primer empleo, promoción de sus habilidades y emprendimientos. Ahora, ¿dónde encontramos enmarcadas todos estos derechos? Ahí en la normativa nacional, que la primera es la Constitución como norma suprema y la Ley de la Juventud, políticas públicas y en menor medida en el Código de la Niñez y Adolescencia. También la norma, perdón. Sí, en la normativa internacional tenemos la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, el Pacto Iberoamericano de la Juventud y el Pacto 2030. ¿Sí? Bien, como ustedes saben, nosotros, nuestro Estado es un Estado constitucional de derechos. ¿Qué quiere decir esto? Que la Constitución es la norma suprema y que el Estado garantiza la dignidad de los ecuatorianos y también sus derechos. Entonces, la Constitución de la República, con respecto a los derechos de los jóvenes, dice en el artículo 39, el Estado garantizará los derechos de los jóvenes y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas, programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público. ¿Sí? Ahora, como vimos, hay varios derechos de los cuales somos sujetos los jóvenes, pero en este caso nos vamos a centrar en uno en específico, que es el empleo. ¿Por qué he elegido el empleo? De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, hay un estudio que se realizó a finales de mayo del año pasado, en la que arrojó la siguiente cifra, que dice que 1 de cada 6 menores de 29 años perdieron su empleo a causa
de la pandemia que estamos viviendo. Y el 23% que conservó su empleo tuvo reducción en su jornada laboral y por ende en el sueldo que percibe. Y en Ecuador también, durante la emergencia sanitaria por el COVID, el IES registró más de 270.000 desafiliaciones, en los cuales el 40% van en la edad de 21 a 30 años. Entonces vemos cómo los jóvenes en respecto del empleo se han visto afectados. Entonces, sigamos. La Constitución, igual en su artículo 32, dice que el Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades de trabajo en la relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de autosustento y cuidado humano, como actores sociales, productivos y a todas las trabajadoras y trabajadores. Perdón. En este punto hay que resaltar algo. Muchas de las veces se confunde el término empleo con trabajo. Definamos que el trabajo es la actividad mental o física que realizamos en cualquier actividad productiva. Y esta actividad no es remunerada. Pero el empleo, en cambio, es lo mismo que el trabajo, pero es remunerado. Entonces podemos decir que todo trabajo, perdón, todo empleo es un trabajo, pero no todo trabajo es un empleo. Y acerca de esto también, en el artículo 329, de la Constitución, nos dice que las y los jóvenes tendrán el derecho de ser sujetos en la producción, así como en las labores de autosustento, cuidado familiar e iniciativas comunitarias. Se impulsarán condiciones y oportunidades con este fin. ¿Qué quiere decir esto? Antiguamente, nosotros como jóvenes no teníamos el acceso a puestos de una jerarquía superior. Estos eran reservados únicamente para personas con mayor edad. Dicho por nuestra edad que no teníamos la capacidad de realizar eso. Pero en cambio esto ha cambiado y en la actualidad ya no se toma en cuenta la edad. Más bien se toma en cuenta la preparación, las aptitudes, y una vez que ingresan en el mundo laboral, los jóvenes tienen derecho a seguir capacitándose. Ahora bien, la ley de la juventud. Esta ley la ley de la juventud fue promulgada en el año 2001 y en el cual se toparon temas como educación, salud, empleo, que es a lo que nos vamos a referir en este momento. El artículo 15 de esta ley de juventud nos habla de las políticas de promoción del empleo juvenil, en las cuales se enumeran las siguientes: crear oportunidades de trabajo dirigidas a la población joven, considerando siempre las particularidades de los distintos grupos poblacionales. También, y esto me parece que es un punto muy importante, fomentar el desarrollo de pasantías remuneradas vinculadas a la formación profesional, que es algo muy importante, ya que muchos de los presentes tal vez tuvieron la oportunidad de hacer pasantías en las cuales no han sido remuneradas, ¿no? Entonces, vemos cómo esta ley promueve que las pasantías sean remuneradas. Conceder créditos para las y los jóvenes puedan realizar sus proyectos productivos individuales o colectivos. Asegurar que el trabajo no interfiera en su educación, salud y recreación. Asegurar la no discriminación en el empleo y las mejores condiciones laborales a las y los jóvenes y a las madres lactantes. Respetar y cumplir con los derechos laborales y la seguridad social e industrial. Y algo muy importante también, dice aquí que el trabajo juvenil en ningún caso podrá ser de aquellos que impidan una educación que les permita desarrollar al máximo sus potencialidades. Ahora, vamos a ver igual cómo el Estado ha procurado generar políticas públicas. Saben que las políticas públicas son proyectos que lleva el Estado y los gestiona a través del gobierno para satisfacer necesidades, ¿no? Entonces, en este caso,
sale una política pública que es Mi Primer Empleo, que es promulgada por el gobierno a través del Ministerio del Trabajo, en el que nos habla de una política: promover la política pública del empleo juvenil en condiciones dignas e igualdad de oportunidades que potencien sus capacidades y conocimientos mediante la ubicación de jóvenes pertenecientes a instituciones de educación superior en pasantías en el sector privado y prácticas preprofesionales en el sector público, con la finalidad de brindar experiencia profesional y de potenciar su empleabilidad. ¿Sí? Y también aquí nos arroja otra estadística que dice: desde el año 2007 al 2017 se han beneficiado más de 15.000 jóvenes, y para el periodo 2018-2021 el proyecto está enfocado en la ubicación de jóvenes estudiantes en pasantías en el sector privado y prácticas en el sector público a escala nacional. ¿Sí? Ahora bien, la misión también hay una otra política, que es la misión Impulso Joven, que abarca varios temas, entre ellos el empleo. Fue elaborada por la Secretaría Técnica Plan Toda una Vida del gobierno que actualmente está, ¿no es cierto? Entonces, esta actividad está dirigida a los jóvenes de 18 a 29 años, con prioridad a la línea que que se encuentra en pobreza. Esta misión lo que busca es garantizar el acceso a un empleo, la generación, la formación y capacitación, como vimos también, de la edad de 18 a 29 años, y mejorar condiciones laborales. Entonces vemos cómo el gobierno está aplicando políticas públicas para la generación de empleo en los jóvenes, pero muchas de las veces se desconoce esto. Ahora bien, también tenemos dentro de la normativa internacional los tratados internacionales. Tal vez ustedes digan de que los tratados internacionales no tienen una funcionalidad aquí en nuestro país, pero sí la tienen, ya que como lo establece el artículo 424 de la Constitución, nos dice que la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado se reconocerán los derechos más favorables a los contenidos en la Constitución y prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. ¿Qué quiere decir esto? Que si en los tratados internacionales que el Ecuador forma parte se encuentran más beneficios de los que se establecen en la ley, se podrán adoptar. Obviamente tienen que ser primero ratificados por la legislación ecuatoriana. Entonces, entre ellos tenemos la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, que se desarrolló en la ciudad de Badajoz, en España, en el año 2005, pero entró en vigencia en el año 2008. Entonces, en el artículo 26, perdón, de esta convención, se topa el tema del trabajo. Como sabemos ya, y les expliqué, muchas de las veces en las normas les ponen al trabajo igual que el empleo, les toman como sinónimos. ¿Ya? Entonces, en los ítems del artículo 26, dice que en el numeral 1, los jóvenes tienen derecho al trabajo y a una especial protección del mismo. Los estados parte se comprometen a adoptar las medidas necesarias para generar las condiciones que permiten a los jóvenes capacitarse para acceder al empleo, para crear opciones de empleo. Y el numeral 3 dice: los estados parte adoptarán las políticas y medidas legislativas necesarias que fomenten el estímulo a las empresas para promover actividades de inserción y calificación de jóvenes en el trabajo. Dentro de estos tratados internacionales también tenemos el Pacto Iberoamericano de la Juventud. Este pacto se desarrolló en la ciudad de Cartagena en el año 2016, en octubre del 2016, y también tocó algunos temas. Constan de 24 acuerdos, más que artículos. Son acuerdos que se llegaron, y de igual manera se toparon temas relacionados con el trabajo en los jóvenes. El acuerdo 11 dice: fomentar una oferta educativa coherente con la realidad juvenil
que incluya a generadores de empleo mediante el impulso de estrategias regionales para el desarrollo y certificación de habilidades y competencias sociolaborales. El acuerdo 13, elaborar un estudio sobre las nuevas tendencias del empleo juvenil y su relación con la revolución digital, con el fin de establecer un marco orientativo para los gobiernos iberoamericanos y que pongan en marcha un programa de formación en capacidades digitales. El acuerdo 14 nos dice generar, sobre la base del diálogo social, iniciativas de empleo decentes dirigidas a las personas jóvenes de Iberoamérica, conformado una alianza estratégica intersectorial y multiactor. Y el acuerdo 15 también nos dice, favorecer la integración social, económica y política de las personas jóvenes en situación de discapacidad, reconociendo su derecho al empleo mediante la implementación de planes de acceso a la formación y adaptación de puestos de trabajo. Entonces vemos cómo en estos tratados también se tocó el tema del trabajo y en los cuales el Ecuador forma parte. Ahora bien, dentro de esta Convención Iberoamericana, también se llegó a otro pacto que nos hablan, que es el Pacto Juventud 2030. El Pacto Juventud 2030 resulta de la organización, es promovida por la Organización Internacional de la Juventud y resulta del Pacto Iberoamericano y de la Agenda 2030. Tal vez ustedes no hayan escuchado hablar de la Agenda 2030. Es un proyecto que se realizó en septiembre del año 2015 en la Asamblea de la Organización Nacional, en la Organización de Naciones Unidas, que es elaborada para el desarrollo sostenible y para la acción de favorecer a las personas y a la prosperidad del planeta. Y también busca fortalecer la paz mundial y la acción el acceso a la justicia para el año 2030. Entonces, estas dos organizaciones se formó el Pacto Juventud 2030, que busca impulsar, sobre la base del diálogo social, iniciativas de empleo decentes dirigidas a las personas jóvenes, conformando una alianza intersectorial y multiactor, y favorecer la integración social, económica, política de las personas jóvenes en situaciones de discapacidad, reconociendo su derecho al empleo. Aquí vemos cómo también ya no solo toca el tema de los jóvenes, sino también de los jóvenes que tienen algún tipo de discapacidad. Ya los incluye en estos nuevos proyectos. ¿Sí? Ya, muchas gracias por la atención prestada. Eso fue una pequeña introducción de lo que es el proyecto de vinculación. Adicionalmente, se harán mayores capacitaciones, mayores proyectos, ya que consta el proyecto de al menos 2 reuniones más. Entonces, por favor, les pido que no se desconecten todavía, ya que me van a hacer el favor de llenar una pequeña encuesta en la cual la universidad está llevando un estudio y también queda como constatación de la presente capacitación. Me esperan un momentito. Listo. Ahorita yo en el chat de la reunión les dejé un link en el que ustedes deben ingresar para poder realizar la siguiente encuesta. Me permito nuevamente compartir la pantalla. En el primer ítem, esto es muy importante, por favor, tienen que ir en mis nombres, primero mis apellidos y después mis nombres, yo como capacitador, y lo demás, sí, pues ya les he explicado anteriormente cómo tienen que llenar. Les pido, por favor, que
que lo llenen, ya que sirve como una constatación de la capacitación. Bueno, los participantes que ya han llenado la encuesta pueden salir de la reunión y nuevamente les agradezco por la presencia y les estaré comunicando para próximas reuniones, ya que como les manifesté, el proyecto de vinculación consta de algunas interacciones para que se lleve a cabo con éxito. Muchas gracias.